Desde hace un tiempo ya, pero sobre todo desde noviembre, hay una parte de la derecha, una parte bastante extrema de la derecha, que está como muy envalentonada, como muy gallito, que es, digamos, la derecha aislacionista, una gente que cuando empieza a hablar de política exterior, francamente, podrías estar leyendo a Noam Chomsky o escuchando a algunos de los políticos más izquierdistas de Estados Unidos, tipo Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, porque son muy aislacionistas. Hay una parte que es lo que se ha dado en llamar derecha woke, que eso, para explicar en qué consiste esto, haría falta otro vídeo entero, pero hay otra parte que no, porque es cierto que hay una cierta tradición aislacionista dentro de ambos partidos, de querer que Estados Unidos intervenga mucho menos o a ser posible nada fuera de sus fronteras, porque consideran que Estados Unidos se debe a sí mismo y no le debe nada a nadie y por lo tanto no debe ayudar a sus aliados ni debe poco menos que castigar a sus enemigos. Pero esa tendencia aislacionista, que está muy presente, que en cierto sentido es bastante sana, puede degenerarse o incluso ser manipulada en algo ya completamente distinto, que es básicamente en ponerte en contra de tu propio país y apoyar a sus enemigos. Y esto se empezó a ver muy claramente con el tema de la guerra contra Ucrania. Y ahí vimos a mucha gente de la derecha echándole la culpa a Ucrania de que lo hubiesen invadido, por echarle la culpa a Biden en muchos casos, es decir, casi que estaban haciéndole pagar a Ucrania por sus propias cuitas domésticas. Y claro, quienes estaban en esas, pues viendo la actitud de Trump favorable a Putin y contraria a Zelensky, pues se vieron muy envalentonados y se vieron como que estaban representados por el presidente de Estados Unidos, por el movimiento MAGA que lidera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó después? Pues bueno, pues que de repente Trump, que siempre había sido el defensor de Israel más fanático y radical, si quieren, dentro de la política norteamericana, pues parecía alejarse de los intereses de Israel. Empezó a negociar acuerdos con Qatar e incluso con Irán, y parecía, incluso se vio en varios artículos periodísticos de esos que hablan de fuentes, que estaba como enfadado con Netanyahu y que no estaba muy a favor de las cosas que Netanyahu estaba haciendo. Pues bien, vimos el viernes pasado que todo aquello básicamente era un teatrillo. Trump le dio 60 días a Irán para llegar a un acuerdo y en el día 61 Israel atacó a Irán. Posiblemente en la operación militar más importante desde la Guerra de los 6 días y lo que seguramente se conviertan en el legado político del primer ministro israelí, posiblemente más importante de la historia del país y el que más tiempo ha estado en el poder. ¿Y qué ha pasado con esa derecha liderada por un tipo como Tucker Carlson, que se fue a Moscú a hacerle una entrevista de rodillas a Putin y a hacer reportajes ridículos en los que daba como gran noticia y gran novedad y un gran avance ruso el hecho de que en los supermercados rusos hubiese que meter una moneda para sacar el carrito? O sea, fíjense el grado de estupidez al que se puede llegar en defensa de Rusia. Pues toda esta gente de repente que estaba haciendo campaña en contra de Israel desde hace meses y por supuesto en contra de un hipotético ataque a Irán, de repente se ha visto con que todas sus fantasías de su influencia sobre Trump, sobre MAGA, sobre todo, eran eso, fantasías, que algunos tienen cierta audiencia y otros no, pero básicamente lo que no tiene ninguno de ellos es influencia real sobre lo que sucede en la política norteamericana. Y claro, para ellos ha sido el acabose, el derrumbe. Ha habido alguno que incluso en tono de sorna ha pedido a todos sus seguidores que por favor recen por esta gente porque lo están pasando muy mal. Lo que hay que recordar es que muchas veces, y eso no se limita ni a Trump ni a la política americana, lo que hacemos muchos es inventarnos a los líderes políticos, poner nuestras propias ideas y nuestras propias ilusiones como si fuesen las ideas e ilusiones de esos líderes políticos. De modo que cuando inevitablemente nos decepcionan, porque nos van a decepcionar porque ellos no son nosotros, es como una caída del caballo, es como Saulo viéndose perseguido, o sea, persiguiendo a los cristianos y de repente convirtiéndose en cristiano. De hecho, mucha de esta gente de repente ha empezado a pedir que hay que hacer un impeachment a Trump, que se arrepienten de haberlo votado, que tal cual. Pero se va a las encuestas y se ve que en general el público norteamericano y en concreto los republicanos están muy a favor del apoyo de Trump a Israel y bastante a favor de los ataques de Israel a Irán. Al final, los fanáticos de la derecha más extrema dentro del Partido Republicano parecen tener, como sucede en la izquierda, una influencia
luego mucho mayor de la que tienen en realidad sobre el público, sobre la opinión pública. Solo que en este caso, y a diferencia de los demócratas, parece que su influencia sobre los políticos republicanos es aún menor.